Buenos días, Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo Buenas tardes, estás? perdón, buenas tardes. Gusto. Bueno, gracias por aceptar esta propuesta de diálogo. Ya es la segunda vez que digo buenos días en vez de buenas tardes. Eh, te presento, Dale. vos sos jesuita, cordobés, pero estás viviendo ahora en el Boston College, sos profesor asociado Ujú. de sociología. Te formaste en el Colegio Máximo, está vinculado a la Universidad del Salvador en filosofía y en teología, y después hiciste una maestría en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, la presentaste en el 2001, e intuyo que el libro Cristianismo y Revolución del 2003 tiene que ver mucho con esos contenidos, donde estudias los orígenes Eso. intelectuales de la guerrilla. En el 2011 presentaste tu doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Te acompañó en la tesis Fortunato Malimach, con quien hemos dialogado, también en un video como Lo han este. tenido, sí. Y también intuyo que el libro ¿Dónde estaba Dios? Del 2014 tendrá que ver con esos contenidos. Un Exacto, título que me exacto. suena a dos textos poéticos, uno de Discépolo, Canción desesperada, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Y también a las preguntitas Ujú. sobre Dios de Atahualpa Yupanqui, que también utiliza esa expresión, ¿dónde estaba Dios? Y al final dice, lo cierto es que Dios almuerza en la mesa del patrón. Y entonces esto es interesante porque lo que vos constatás en tus investigaciones es que con el halo cristiano de algún modo se justificó la guerrilla y también se justificó la represión. Y entonces, ¿de qué lado estaba Dios? ¿No? Es una muy buena pregunta. Ujú. También el texto posterior, el libro posterior, La Guerra Sucia, del 2015, que es un estudio de caso de una comunidad de sacerdotes seminaristas secuestrados, que retoma el tema. Con lo cual vos planteás la cuestión de religión y violencia política, que es uno de los ejes fuertes de tu investigación, sobre todo en los inicios, en donde vos afirmás que más que la formación teológica importaban las actitudes frente a la modernización y secularización, que es tu segundo tema de estudio, la secularización. O sea, la constatación de que el ideal de las instituciones es diferente a la política de los actores. Entonces, este sería como la presentación y el primer espacio de diálogo, que es un poco lo que fuiste haciendo hasta ahora. Y después vamos a hablar de lo que estás haciendo actualmente, de la investigación que estás llevando adelante. Dale, dale. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación, por este espacio. Vi ahí en la lista que me mandaste, hay muchos amigos, muchos conocidos y mucha gente que no conozco, así que está bueno un espacio como este para ponernos en diálogo, digamos, a gente que venimos de distintos palos, de distintas esferas y conversar sobre estos temas de religión y cultura, religión y vida en Argentina, ¿no? Em, Tenés razón, mi maestría es básicamente Cristianismo y Revolución, y el doctorado es ¿Dónde estaba Dios? Y el libro Catholic Church and Argentina's Dirty War es básicamente el mismo trabajo. La cuestión fue que mi opción fue hacer en español un libro accesible, porque es un debate que creo que sigue siendo importantísimo en Argentina y yo quería ser una voz en ese debate público. Entonces el libro ¿Dónde estaba Dios? No es un libro académico, es un libro que está pensado para un público más amplio, pero sí está basado en mi tesis de doctorado y el libro académico es el libro que está en inglés, digamos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de comprar los dos libros, pero digamos, son distintos públicos, ¿no? Un público académico y un público, si querés, más general, porque me parecía cierta cosa también que lo he tratado de hacer con diferente éxito o sin éxito en mi carrera, pero es el de ser un intelectual público, digamos, ¿no? Alguien que se comunica y que aparece en los medios, sobre todo para marcar algunas cosas que me parece que son importantes pensar cuando pensamos el espacio público. Así es, esa primera parte, yo te diría, de mi formación tiene que ver con esta tensión
y cuando digo tensión soy consciente de que la tensión significa los dos polos funcionando entre religión y violencia política, en donde no se suprime ni uno ni otro, donde los dos están ahí presente. Ese fue como el interés en Argentina, pero en un contexto latinoamericano y en un contexto histórico muy específico, en los 60 y los 70. Y lo que me quedó de esa investigación fueron varias cosas. Una, esta que vos decís, que yo creo que va a ser muy importante para mí después. Una cosa son las normas institucionales y otra cosa es la práctica de los actores, digamos, ¿no? Y no porque haya mala intención o nada de eso, sino porque es diferente lo universal que dice una institución religiosa, como la Iglesia Católica o cualquier otra institución universal, y la práctica concreta de los sujetos. Yo creo que ahí hay una distancia que uno no puede asumir que lo que los sujetos hacen es lo que las instituciones, inclusive a las que pertenecen esos sujetos, dicen, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una distancia que es importante tenerla en cuenta. Otro punto que para mí fue importante de esos estudios fue la variedad dentro del catolicismo. Yo en eso creo más y más que hay que hablar de catolicismos, con una S al final. Fortunato Malimachi es un gran abogado de eso, digamos, desde hace mucho tiempo, y yo creo que es cierto eso, si bien uno en términos religiosos, en términos teológicos, puede hablar de un catolicismo y una iglesia, digamos, y comulgo con eso, pero eso no significa que no haya matices diferentes dentro del catolicismo, que no haya variedad de funciones, de posiciones, y que no haya una tensión que sea necesaria también, si querés leerla más en términos teológicos, y yo no hago teología. Emil Secuda, otro que vos has tenido siempre, se ríe porque yo digo, yo hago sociología, yo soy un cura, pero hago sociología, no hago teología. Pero yo creo que se puede entender el catolicismo como una gran carpa, donde vos necesitas dos tensiones, el palo en el centro que sostiene la altura, pero la tensión en los bordes que expanden la carpa, digamos, ¿no? Si no tenés un palo, tenés una lona sobre el piso, y si no tenés tensión, tenés un palo forrado en cuero, digamos, pero no sirve la carpa. Entonces necesitas las dos cosas. Entonces esas posiciones yo creo que están dentro del catolicismo. Se puede entender el catolicismo como ese lugar distinto, y, bueno, y hay gente que a veces deja la carpa o la rompe de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero esa variedad en los actores yo creo que es muy importante tenerla presente. Otra cosa que, no sé, que me quedó de esos tiempos, de esos estudios, es la diferencia entre el ideal religioso y el programa político. Yo creo que ahí hay un tema pendiente también, incluso cuando hablamos de ideas morales y programas políticos, ¿no? O sea, por un lado, digamos, con los movimientos revolucionarios, para muchos cristianos honestos, la cosa fue imponer las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, tan seductoras como son como ideal religioso, no son un ideal político. Las bienaventuranzas son un proyecto de vida que no es una ética de mínimos, digamos. Vos no podés imponerle a otros felices los que sufren. Uno se lo puede imponer uno mismo, uno lo puede creer uno mismo, pero eso no es un ideal político. Y desde el otro lado lo mismo, ¿no? O sea, cuando Monseñor Plaza y los cristianos de derecha veían que la democracia era el final del catolicismo, imponen un modelo político que entiende como la cristiandad, que vos decís, bueno, eso te puede parecer a vos un modelo de religión y Estado que funciona, pero no se puede imponer a otro. Entonces, esa diferencia entre una cosa es el ideal teológico que uno legítimamente puede tener, pero otra cosa es la práctica política, es la negociación en una sociedad política plural, donde hay un bien común que no es exactamente mi ideal de felicidad. Yo creo que eso también es algo que me quedó ahí como importante como para distinguir en los espacios públicos o cuando se habla de religión en la esfera pública, cuando los actores religiosos participan sobre opinión en la esfera pública, ¿no? Otro tema yo te diría que tiene que ver con, que fue interesante en los dos trabajos, fue las redes sociales, no la red social digital que conocemos ahora, pero ¿quiénes conocían a quiénes? Cuando uno trabaja religión y violencia política, muchas de las explicaciones, a veces de los sinsentidos que se dan, es por las amistades de los grupos que había. Entonces, prestar atención a quién se relaciona con quién conoce a quién,
fue algo que me interesó mucho, digamos, ¿no? Esas redes dentro de la iglesia, esas redes de amigos, esas redes dentro de militantes, esas redes que se sobreponían a veces entre víctimas y victimarios, pero que se conocían en algún lugar, la conocida eh, amistad entre Triviño, no, entre Triviño y Mujica, creo que era, o uno de estos, o otros de estos curas, no era Triviño, pero era, bueno, algunos de estos curas de derecha y Mujica se conocían del seminario, digamos, ¿no? En Buenos Aires, donde había este contacto de gente, las amistades, no sé, de gente que había estado en los seminarios, gente que había estado en órdenes religiosas, esos nodos que explicaban muchas cosas del catolicismo. Arturo Paoli, por ejemplo, un de los hermanitos de Foucault, que fue un tipo amigo de Pablo VI, venerado por el episcopado argentino, en el norte de Santa Fe. Muchas de las redes de cristianos comprometidos tienen que ver con él, digamos, que lo han conocido, que se relacionaron con él. La importancia de esas redes sociales también fue algo importante como para empezar a rastrear, digamos, cómo la vida concreta permea mucho más las actitudes, yo diría las amistades concretas, las lealtades permean mucho más que a veces las ideas, digamos, ¿no? Con quién está relacionado. Y básicamente yo creo que un problema grande, digamos, una cuestión de investigación grande que me quedó después de todo trabajo es la relación ya no entre catolicismo y violencia política, sino entre religión y modernidad, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran tema de debate entre las personas religiosas que son personas modernas, nosotros que vivimos en este mundo contemporáneo y la religión que profesamos, digamos, ¿no? Que practicamos. No solamente como una tensión que la modernidad plantea a los conservadores, si querés o no, sino como una tensión, otra vez una tensión que no está resuelta. O sea, la religión como algo que se opuso a la modernidad como algo que nace de una crítica a lo religioso, y hoy yo creo que hay la religión como crítica de la modernidad por otro lado, digamos, ¿no? De a qué modernidad queremos ir o a dónde vamos. Pero ahí hay una tensión que sí, que a mí me quedó muchos de estos trabajos, inclusive en el último trabajo donde estaba Dios, hace más patente, porque yo creo que eso tiene que ver con la forma en que los actores políticos reaccionan frente a la violencia, tiene que ver con ese posicionamiento frente a cómo veían la modernidad, como una amenaza, como una oportunidad, como algo que había que asumir y que ahí estaba. Pero yo creo que ahí hay un tema no resuelto, tal vez una tensión en ese sentido entre la vida religiosa, la religión y la modernidad, y entre el catolicismo en concreto y la modernidad. O sea que, en cierto modo, ese conflicto irresuelto entre el catolicismo y la modernidad, esa falta de sana secularización que fue llevando a posiciones integralistas, es fuente de conflicto. Evidentemente, una conclusión que podría inferirse claramente del análisis de estas 2 décadas que vos estudiaste en los inicios, sobre todo del 60 y del 70, es que una sana secularización es necesaria, sobre todo cuando aterrizamos en el campo de lo político, para que no sea conflictivo, ¿no? Y que tiene que ver con la legítima autonomía de lo temporal, de las realidades temporales de las que habla la Gaudium Spes. Esto creo que nos lleva entonces a el segundo aspecto, que es el de las transformaciones de la religiosidad vivida en los latinoamericanos urbanos, pero de mano de esa pregunta que vos te hacés, que es ¿qué entendemos por secularización y práctica religiosa? Porque haces notar que hay que descolonizar estos conceptos. Es decir, que cuando hablamos de secularización en América Latina, no podemos tomar acríticamente el concepto europeo que fue de la mano con los orígenes prácticamente de la sociología, que considera más bien el aspecto institucional, político, la adscripción, por ejemplo, la participación religiosa, supongamos, en misa, la ida al templo, etc., pero que a veces es insuficiente al momento de comprender los procesos reales de la religiosidad vivida o de la religión vivida. En este sentido hay como un giro, se podría decir, como más fenomenológico, de lo esencial o del esencialismo en el análisis a lo fenomenológico. Y esto es muy interesante entonces para meternos de lleno en la investigación que están llevando adelante muy estrechamente con Hugo Rabia.
De hecho, leí este artículo Cambios religiosos y dinámica demográfica en Córdoba del 2018, me pareció muy interesante, porque ahí ustedes hacen notar cómo en realidad hasta 1960, pese al discurso en contra, no se notaba una verdadera disminución de la práctica religiosa, ya que si bien los registros de bautismo disminuían, eso acompañaba perfectamente también la disminución de la tasa de natalidad, y entonces en realidad solamente a partir de los 80 empieza a verse una brecha que en general ustedes observan se mantuvo más o menos paralela hasta inicio de este milenio. En ese sentido, lo que a ustedes más les interesa en esto es qué hace la gente cuando hace religión. Esta investigación en curso, que está financiada por la John Templeton Foundation, buscó desarrollar una metodología justamente para estudiar la práctica religiosa a partir de lo que las personas consideran significativo y trascendente para sus vidas. Y en este inicio ya lo fueron aplicando a las ciudades de Montevideo, Córdoba y Lima. En este sentido es muy interesante entonces para este giro como más fenomenológico del análisis, de algún modo más empírico, de la religión vivida, el método. Entonces ahora podríamos focalizarnos un poco más en este otro tema. Dale, dale. Mira, nosotros, yo te diría que mi derrotero pasa ahí por esto que vos decías de la idea de la sana secularización o la secularización, porque en realidad cuando hablamos de secularización hablamos de tantas cosas y reaccionamos frente a secularización de acuerdo a los significados que le pongamos, ¿no? Como que la secularización es un envase vacío y no se sabe muy bien qué es lo que hay ahí adentro, digamos, ¿no? En general en la sociología básicamente lo que se ha dicho es mientras más modernidad haya, y otra vez, que uno entiende por modernidad es otra caja negra, digamos, donde hay un montón de cosas, menos religión, ¿no? El tema es que no siempre se da así. O sea, uno ve América Latina fundamentalmente, ve Estados Unidos si querés, que es de los países más modernos del mundo. O sea, uno puede discutir la modernidad argentina, pero no puede discutir la modernidad norteamericana. Y es un país sumamente religioso, digamos, ¿no? El desastre de la semana pasada en el Congreso fueron con señales, hubo elementos religiosos también ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que modernidad y religión puede ser más modernidad, menos religión? Puede ser una ecuación que funcionó en Europa occidental. O sea, puede ser algo que fue cierto para Francia, puede ser algo que fue cierto para España, no fue cierto para Italia, y tal vez tenga que ver con el norte de Europa, digamos, no Suecia, esos países. Nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa en América Latina, digamos? Entonces, ¿qué decimos cuando decimos secularización? ¿Qué se mide cuando se dice que hay menos o más religión que antes? Y ese fue el trabajo que hicimos con Hugo Rabia de la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? Decimos que hay menos religión que antes. Bueno, primero, ¿cuánto menos? Y después, ¿menos qué? Digamos, ¿no? Entonces, en Argentina no se mide, el censo no pregunta sobre religión. Hubo 3 censos que preguntaron sobre religión, creo que fue el primero que se hizo en 1889, que la pregunta era más o menos, ¿usted es católico o extranjero? Digamos, ¿no? Se asociaba otra pertenencia religiosa con otra etnicidad, digamos, ¿no? El 47 se vuelve a preguntar, la pregunta también está formulada así, en el 47 es el gobierno peronista el que pregunta, entonces usted es católico o no. Hay que decirle que uno no es católico a un gobierno que se identifica como católico. Eso también hay un problema en los censos. Y la otra pregunta, la otra vez que se vuelve a preguntar es en 1960, que se hace también una pregunta sobre la religión de la persona, que tal vez sea el censo que más científicamente pregunta, pero es el único censo que pregunta eso en el siglo XX y hasta ahora. El censo no ha vuelto a preguntar, hay algún intento de colegas que quieren que el censo vuelva a preguntar sobre religión, como para ver qué es lo que está pasando, pero cada pregunta del censo es muy cara, digamos, porque hay que procesarla después, entonces el INDEC trata de no preguntar, y en realidad muchos países no preguntan, porque a veces es confuso, es difícil preguntar, es el Estado el que pregunta. Ese es un tema. ¿Qué medimos cuando medimos religión? En general, lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo es práctica religiosa. ¿Y qué se considera práctica religiosa? Ir a misa. Entonces,
vos practicás la religión, si vas a misa los domingos o no. Esto tiene un problema cada vez mayor. En el judaísmo o en el islam, ir al templo no es parte esencial de la práctica. O sea, un judío no deja de ser judío, no tiene que ir a la sinagoga el viernes o el sábado. Un musulmán no tiene que ir a la mezquita el viernes. Un umbanda no tiene que ir al terreiro un día a la semana. Entonces, cuando vos preguntás si la gente va una vez a la semana al culto, estás imponiendo un modelo religioso, básicamente el protestantismo del Atlántico Norte, sobre todo el resto de las otras religiones. Si bien en el catolicismo, y está bien que hayas aclarado, yo soy cura católico y entiendo lo que dice el catolicismo, en América Latina el mandato de la misa dominical no fue impuesto hasta ahora. O sea, en la vida colonial de América Latina no había lugares de culto suficientes, por eso la tradición de las fiestas patronales. El cura podía ir 1 o 2 veces al año, por eso en muchos pueblos hay 2 santos patronos, uno cerca de la Pascua, otro cerca de la Navidad, donde el cura iba y hacía todo. Misa, bautismo, confirmaciones, casamientos, fiestas patronales, el gran evento, y ahí se saneaba. Pero eso no significa que no haya habido práctica. Y muchos dicen, Amejeira, Semán, dicen que el catolicismo popular argentino nace de ahí, de estos espacios donde la institución necesitaba a alguien, pero que no era el cura o la monja los que hacían esto, eran los laicos los que se organizaban para llenar estos espacios. Entonces, medir práctica religiosa por asistencia a misa es muy difícil en América Latina, no se ha hecho antes, no sabemos cuánta gente iba a misa en los 30, en los 40, y ese vacío se ha llenado con interpretaciones políticas, digamos. ¿Cuál es? Por ejemplo, el Congreso Eucarístico 34 como una forma del catolicismo de recatolizar la esfera pública que se había perdido con los gobiernos liberales, entonces el nacionalcatolicismo que se pliega con el Estado y todo eso. Y como idea de la élite puede ser cierta, puede ser que los obispos hayan visto esto como una acción. Pero otra vez, ¿qué pasa cuando vamos a los sujetos que practican la religión? Las élites pueden haber estado peleando por ocupar la esfera pública que había sido ocupada por el liberalismo. ¿Qué pasa al nivel de la práctica? El bautismo es una práctica que, como vos sabes, y muchos de los que ven estos videos saben, se registra en las parroquias bastante concienzudamente, digamos, ¿no? Entonces se hace una anotación de cada niña, niño que se bautiza, eso queda en un libro, los libros son estandarizados, después de cierto tiempo los libros van al arzobispado. No es el mejor registro, no es infalible, y no dice nada del catolicismo del bautizado, dice algo de la generación que lo bautizó. O sea, no dice de mi catolicismo, dice de mis padres que me llevaron a mí a la iglesia para ser bautizado. Entre el 1914 y 1960 en la ciudad de Córdoba, no en la arquidiócesis, en la ciudad de Córdoba, hubo básicamente tantos bautismos como nacimientos. En algunos años hubo más bautismos que nacimientos. Puede tener que ver con la variedad, digamos, de los tiempos, puede tener que ver con inmigración, puede tener con que al principio había un solo registro civil y parroquias había 60, 50, puede tener que ver con bebés que se mueren al nacer y los padres pedían el bautismo, ese bautismo se registraba, pero no llegaban a registrar el nacimiento del niño. Diferentes razones. Pero básicamente no había nada que reconquistar. O sea, si el bautismo es una práctica religiosa que dice algo de la práctica de la gente, no había nada que reconquistar. O sea, la gente se bautizaba, la mayoría de las personas se bautizaban, digamos, ¿no? En los 60 sí empieza a aparecer un gap, donde empieza a haber un 10% que se deja de bautizar. La generación que más se bautiza sí es en los 80, pero es la generación que más nace, digamos. El gap se mantiene de un 10-15%, pero la cantidad de gente es mucho mayor. Los bautismos llegan a casi 20.000 por año, 17.000 por año en ese tiempo en la ciudad de Córdoba. Y sí después en los 2000 aparece un gap al revés. Crecen los nacimientos y bajan los bautismos y esa es la primera vez que ese gap aparece, digamos, ¿no? Para nosotros esto fue importante como para medir de qué hablamos cuando hablamos de secularización. Cuando se piensa la iglesia, la relación de la iglesia con las dictaduras y las alianzas con los gobiernos para mantener el espacio, la gente se bautizaba durante el Concilio Vaticano. Pero algo, o sea, en los 60 sí puede haber algo es que se hayan registrado menos bautismos. Hay mucha gente en los 60 que dejó de registrar los bautismos porque era burocracia, digamos, ¿no? Pero en realidad se sigue bautizando la más cantidad de gente con menos clero. O sea que se mejora el ratio de bautismo por cura, digamos, los curas trabajaban más en los 60 bautizando gente. Y sí en el 2000, pero cuando vos decís es cierto, 2003, 2005 empieza a abrirse una brecha.
que paradójicamente, y no tenemos intuiciones, pero no tenemos datos sobre esto, la generación que deja de bautizar a sus hijos es la generación más bautizada de la ciudad de Córdoba, es la generación que nació en los 70, 80, que a los 23, 24, 25 años, cuando empiezan a tener hijos, no van a bautizar. Eso para nosotros fue importante porque es decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de secularización? ¿Cuándo empezamos a medir secularización? ¿De qué forma entendemos la secularización? Entonces, por eso nosotros dijimos, tenemos que trabajar con ver lo que la gente hace, la práctica de las personas, ¿no? Cómo las personas practican la religión. Nosotros tenemos la tradición en América Latina de pensar en la religiosidad popular como una forma de aproximarlo a esto, y está bien, la religiosidad popular es una forma en la que la gente practica la religión. El problema es que religiosidad popular es una categoría teológica, es una categoría católica, básicamente, digamos, ¿no? Y es una categoría que tiene que ver también, opone la religiosidad de la élite a la religiosidad popular. Y nuestra mirada era, ¿qué hacen todos cuando hacen religión? Y hasta dónde la élite es más ortodoxa, digamos, en su forma de hacer religión. O si es que es así, digamos, ¿no? Y la metodología nos permite mirar esta práctica o prácticas que no necesariamente son lo que nosotros esperamos como práctica religiosa, sino lo que la gente hace como práctica religiosa. Teníamos 3 equipos en la ciudad de Lima, en la ciudad de Montevideo y en la ciudad de Córdoba, 3 equipos locales, es decir, que no es que no es que yo desde Boston viajé e hice la investigación en los 3 lugares, sino que hubo investigadoras locales con conocimiento del campo. Básicamente la metodología fue seleccionar un grupo de personas, 80 personas en cada ciudad. Las entrevistamos 2 veces. La primera vez fue una historia de vida, nos contaron un poco su práctica religiosa y cómo se originaron. La entrevista empezaba a Gerardo diciendo, bueno, contame cómo es tu día. Y la persona iba. Me levanto, riego la planta, llevo a los chicos a la escuela. Cuando vamos en el auto rezo. Me levanto, rezo algo antes de subir, riego las plantas, me voy a trabajar. Y empezaban a aparecer estas prácticas religiosas metidas ahí. Lo mismo preguntábamos sobre el fin de semana. A raíz de esta primera descripción empezamos a ir, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Cuándo haces esto? ¿En qué lugar lo haces? Y empezaron a aparecer esta historia de las prácticas religiosas vinculada a la historia de las personas. La segunda entrevista fue decirle a la persona, la próxima vez traenos objetos, prendas, fotos, cosas que sean importantes para vos. Y si no puedes traer la cosa, traernos una foto de estas cosas, de gente, de mascotas, de lo que sea. Y eso nos trajo un caudal de unas 800 fotografías, desde cordones umbilicales hasta viajes de estudios, desde monedas hasta bufandas, desde cenizas de un difunto hasta fotos de casamiento, digamos, ¿no? Una variedad importantísima, telescopios, mascotas, tatuajes, distintas cosas que las personas dicen, esto dice algo sobre mí y mi conexión con algo mayor, con algo trascendente, con algo que informa mi vida, pero no necesariamente es algo distinto del ordinario, digamos, ¿no? El trabajo fue muy importante en términos de cantidad de información, de volumen de información generada, muy importante en términos de conexión con investigadores. Presentamos muchas cosas en distintos congresos, en distintos espacios religiosos. Por primera vez, Hugo Rabia, Néstor da Costa, Veronique Lecaros y otros, Valentina Pereira, que trabajaron en esto, presentaron trabajos sobre los no afiliados en América Latina. Nosotros preguntamos, entonces empezaron a trabajar los no afiliados y las prácticas religiosas que hacen. Y muchas veces es muy interesante porque hay no afiliados, que no es lo mismo que no creyentes, gente que no se identifica con una religión, pero que tienen muchas más prácticas que un creyente. Porque hacen reiki, hacen yoga, leen no sé qué otro libro, leen un saumerio, pero al final no se te pasas el día haciendo cosas religiosas, pero que no se identifican con una principal religión. Estamos tratando de llevar esto, que es una aproximación cualitativa, nos dice qué colores hay en la paleta, pero no dice la cantidad ni la distribución de estos colores. Sabemos que hay amarillos, rojos y azules, que se prenden velas, que se hace yoga y que, no sé, se van a la comunidad, pero no sabemos cuánto hay de cada cosa, digamos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer ahora es escalar esto,
tratar de ver, por ejemplo, cómo se usa Internet, cuánto se usa Facebook en Instagram para hacer cosas religiosas, qué se practica y cuánto se practica en ciudades todavía, y tal vez, si podemos y recibimos la financiación, empezar a trabajar ahora, entrevistar a 20 personas en cada ciudad, y ahora nos hemos expandido geográficamente, ya vamos hasta Guadalajara, y España y Boston también, Bilbao y Boston, unas 11 ciudades tenemos en el mapa nuevo, pero también queremos entrevistar 20 personas en cada ciudad durante 20 años. O sea, cada 5 años juntarnos con la misma persona y hacerle las mismas preguntas, porque si la práctica religiosa, si la religión es un proceso, si la religión es una peregrinación, es un camino, ¿cómo es ese camino? O sea, tenemos esos testimonios, si querés, de los grandes maestras, de las grandes maestras espirituales, de Santa Teresa de Jesús, de San Ignacio, de los grandes líderes espirituales, pero no de la persona común. Si la religión es un proceso para todos, digamos. Entonces, ¿cómo una persona común va construyendo, va cambiando, va manteniendo cosas de su religiosidad, digamos? Eso no se ha hecho todavía, es muy difícil hacer una investigación de ese tipo, lleva mucho tiempo. Tenemos ahora un equipo intergeneracional, digamos, tenemos gente más vieja como yo, gente más joven que está en sus 25, 30 años, y al tener una conexión internacional se hace muy apetecible para investigadores jóvenes tratar de mantener esta base de datos, así que estamos especulando en que va a ser un buen proyecto. Yo diría que en el fondo también esto nos llevó a cuestionarnos y a plantearnos estas dos categorías que usamos, que es básicamente qué quiere decir secularización y de qué hablamos cuando hablamos de secularización y de qué hablamos cuando hablamos de práctica religiosa, qué queremos decir con estas dos cosas. Bien. Algunas cosas que fui anotando, vos sabés que a mí me llamó la atención, conversando así informalmente con jóvenes de países del norte de Europa, que en general la palabra religión les suena mal, pero no la palabra espiritualidad. Entonces todo depende de cómo uno enfoca las cosas. Es decir, bueno, hasta qué punto también se secularizó el norte de Europa, depende cómo uno lo plantea, porque en realidad la búsqueda en el mercado de los bienes simbólicos, pero sobre todo de los bienes espirituales, sigue estando presente o se expresa de otras maneras, por ejemplo, en los países escandinavos a través de la mediación de la naturaleza. Ahora que estamos como más sensibles con el sínodo amazónico, ¿no es cierto? También nosotros vamos viendo el valor de nuestra naturaleza continental, ¿no es cierto? Y entonces también yo creo que la espiritualidad se puede expresar de muchas maneras. Y en ese sentido, también vos hablabas de las fiestas patronales, ¿no es cierto?, como algo más ocasional por falta de clero, pero yo te diría también en la ciudad, en el mundo urbanizado actual, en la gran metrópolis, ¿no es cierto?, los santuarios, es decir, tienen el mismo estilo, es decir, no son semanales, sino que son periódicos y son ciclos a los que la gente sistemáticamente, recurrentemente, periódicamente, cada uno con su ritmo, asiste. Yo estuve trabajando 10 años en el Santuario de Luján, este año por la pandemia no estuve yendo, pero digamos, tiene también como su liturgia, ¿no es cierto? Pero claro, acá por eso la clave del tema metodológico, es decir, porque detrás del planteo metodológico se está traduciendo también se está induciendo una cierta interpretación y en el fondo también hay una cierta manera de entender, en este caso, lo religioso, ¿no? Entonces, claro, es muy clave esta discusión o esta maduración metodológica. Por ejemplo, esto que decís de las etapas o de los diferentes momentos de la vida, me parece sumamente significativo, porque justamente uno no es que saca una foto, sino que hace un video de la vida de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece como muy interesante. Si te parece, podemos pasar a lo que vos llamás los descubrimientos. Es decir, esta metodología invita entonces a percibir cosas. Por ejemplo, que hay más religión de lo que los secularistas desean, decís, pero no lo que los religiosos imaginan. Es muy interesante esa contraposición. La religión como una relación humana dinámica, con un poder sobrehumano, y la constatación de que Latinoamérica es una modernidad encantada. Estos serían algunos de los descubrimientos que ahora vas a desplegar, pero yo te voy ya como anticipando un poco mis preguntas, porque claro, Vale. mi modo de ver es
desde una perspectiva no tanto sociológica, sino teológica, ¿no es cierto? Pastoral. Y entonces, claro, yo me pregunto, detrás de estos descubrimientos, ¿qué consecuencias antropológicas y pastorales hay? Por ejemplo, a mí me parece que esto nos invitaría entonces a aprender a leer y a interpretar fenomenológicamente la religión vivida, más que sacar estadísticas de prácticas oficiales, ¿no es cierto? O de adhesión política, de adscripción, cuántos millones somos los católicos o dejamos de ser, y actuar en consecuencia, es decir, desde esta perspectiva interpretativa fenomenológica, cómo vamos, por un lado, descubriendo lo que la gente hace, celebra, dice, y cómo vamos acompañando o contribuyendo un poco a acompañar estos procesos para que lo puedan hacer más plenamente, lo cual sería, en términos teológicos, el ABC de la enculturación de la fe. Dale. Algunas cosas antes de pasar a los descubrimientos me parece importante lo que mantenés de espiritualidad y religión, por ejemplo. Esa distinción, eso peyorativo sobre la religión como lo institucional y lo espiritual como lo libre, apareció en las entrevistas nuestras. No tan fuerte como en otros lados, pero sí se nota algo de eso. Interesante también que entre personas de mucha práctica religiosa también hablan de espiritualidad, digamos, ¿no? Como espiritualidad ignaciana, espiritualidad franciscana, espiritualidad focolar, y hablan de, bueno, mi espiritualidad, o sea, es interesante cómo la palabra espiritualidad o la idea de la espiritualidad tiene que ver con la apropiación personal de una religión que puede ser buena o mala. Lo religioso puede ser bueno o malo, pero la espiritualidad es mi apropiación personal de eso. Eso sí también aparece en las entrevistas, no tan fuerte como en Europa, donde se hace esta distinción, como en Estados Unidos, yo te diría, donde se hace más esta distinción. Y tal vez lo que vos decís de los países nórdicos también es diferente en España. Por ejemplo, los colegas en el País Vasco, con los que estuvimos trabajando en Bilbao, en el País Vasco el español es o cree o no cree. Estas cosas de a mitad de camino, no, digamos, no. Y en realidad cuando no cree es muy antirreligioso o anticlerical, digamos, ¿no? José Casanova, un colega que está en la Universidad de Georgetown, que es uno de los tipos que empiezan en los 80 a discutir, digamos, la idea de secularización, él va a decir que muchas veces la secularización tiene que ver, o sea, con lugares donde el poder del clero era muy fuerte. Entonces la secularización es más radical en lugares donde el poder del clero era abrumador, digamos, ¿no? La Francia del siglo XIX llegó a tener un sacerdote cada 900 habitantes. El cura del pueblo definía con quién te casabas, de qué ibas a trabajar, que claro, cuando la gente se puede sacar de eso encima, pero olvídalo, digamos, ¿no? Se lo sacaron de encima cuanto antes. Pero lo de espiritualidad y religión yo creo que eso también está acá presente. Sí, lo de los santuarios, nosotros no trabajamos eso, pero por ejemplo en las entrevistas aparece en los ritmos, esto que vos decís, en la periodicidad de la gente. En el caso de Córdoba, la visita a la Virgen de Lourdes de Altagracia, a la Virgen de Lourdes en Montevideo también, San Cayetano en algunos casos, San Expedito muchísimo, y San Lázaro en Lima, digamos, ¿no? Y Santa Rosa de Lima. Mirá estas cosas de la práctica también, pura anécdota, pero sirve. Está la costumbre de escribirle cartas a Santa Rosa de Lima y tirarlas en el aljibe del monasterio donde ella trabajó. Cuando los peruanos empiezan a emigrar, ¿cómo hace el peruano que está trabajando en Argentina o en Madrid o en Estados Unidos para escribir? Va online y manda un WhatsApp y la manda al santuario. Pero entonces el peruano que estaba en Perú, que estaba en Lima, dice, ¿por qué no lo puedo hacer yo también a eso? Entonces empieza a transformarse, por una condición social que tiene que ser la migración laboral, empieza a transformarse una práctica religiosa. No se abandona, no se deja de escribirle a Santa Rosa de Lima, pero se le escribe de otra manera, digamos, ¿no? con el acceso a la tecnología. Eso yo creo que es lo que yo quiero, lo que estoy interesado en buscar, digamos, ¿no? Cómo la práctica se transforma, se resignifica. Y esto tiene que ver con lo que vos decís. Evidentemente, en la metodología que estamos usando hay una valoración, digamos, no es una metodología neutral, como tampoco es neutral que la tradición sociológica haya tratado de medir secularización como un detrimento del poder institucional de la Iglesia. Porque a la primera sociología, la sociología del siglo XIX, lo que le molestaba era el poder de la Iglesia. Entonces, cuando pueden medir cómo la Iglesia va perdiendo poder, lo empiezan a medir, digamos, ¿no? Y eso está bien desde esa perspectiva. El punto es
si nosotros queremos seguir haciendo sociología, el poder de la Iglesia ha cambiado, por supuesto que ha disminuido, no hay ninguna duda de eso. Y mis palabras, no tuyas, pero cuando vos hablas de sana secularización, y por supuesto que la Iglesia no puede estar interfiriendo en partidos políticos constantemente, digamos, eso gracias a Dios no es más así. Ahora, ¿esto significa que no hay religión en el espacio público? Bueno, no. Digamos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es medir eso, digamos, o medirlo tal vez muy brutal, pero registrarlo, ¿no? Registrar qué es lo que está pasando ahí, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo que hay más religión que lo que los secularistas desean? Porque un poco este modelo de laicidad, de separación de iglesia y Estado, de secularización, tiene una valoración de una sociedad que va a ser mejor si hay menos religión. Mientras menos religión en el espacio público, mejor la sociedad que tenemos. Y es legítimo que lo piensen así, como es legítimo también que otra gente diga, mientras más religión, mejor va a ser la sociedad civil. Y errores y casos extremos hay de los dos lados, gente que más religiosa que la rompió, digamos, que la embromó en la sociedad, y gente más secular que la embromó en la sociedad, digamos. Entonces, son posturas ideológicas, digamos, ¿no? Son posturas que hay que respetar porque son modelos que tienen que ir a competir al espacio común. Lo que tenemos en el espacio común es el resultado histórico de una lucha por religión o no, digamos. Entonces, mientras tenemos que un sistema político quiere que la iglesia no se meta en la definición política, y mucha gente adhiere con eso, una de las cosas que nosotros trabajamos con los entrevistados fue 2015-2018, la pregunta del Papa Francisco, porque nos permitía tener un evento global público en las tres ciudades, digamos, ¿no? Un evento donde la relación entre la religión y la esfera pública aparecía en las tres ciudades. Y una cosa que se nota mucho más en Córdoba, y las preguntas se hacen durante el gobierno de Macri, es que mientras la gente, los cordobeses de clase media baja, están de acuerdo en que el Papa critique al capitalismo, no están de acuerdo en que el Papa intervenga lo que perciben como la intervención del Papa contra el gobierno de Macri. Por supuesto que la gente accede a las declaraciones del Papa a través de los medios de comunicación, básicamente es una figura mediada, digamos, una construcción mediática, no es el magisterio de la Iglesia, pero la percepción del actor es, está bien la intervención de la Iglesia en la esfera pública cuando es para defender a los pobres. Yo no le puedo decir nada al Fondo Monetario, yo no le puedo decir nada al Banco Mundial, entonces que el Papa se pelee con los poderosos está muy bien. Pero al intendente, al presidente los elijo yo. Si el Papa se mete acá, me jode el poder que yo tengo de votante, digamos, ¿no? Entonces, acá no se meta. Y yo me puedo equivocar, pero es mi error, no el del Papa. Esa madurez, digamos, yo creo que tiene que ver con, hay espacios para lo religioso en el espacio público, hay gente que no tiene, hay gente que sí tiene problemas, hay gente que no tiene problemas, y hay gente que dice, mira, la religión tiene poder, el punto es cómo se usa ese poder, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que hay, eso es una tensión histórica que se resuelve en acuerdos históricos, y a veces se gana y a veces se pierde, y es una tensión histórica que no se resuelve así nomás. La, la secularización francesa, la laicidad francesa, serios problemas hoy para integrar a los musulmanes, digamos. Serios problemas para integrar a los musulmanes. Basta leer un poco más las noticias de Francia, esta idea del Islam de Francia, que en el fondo, ¿qué es? El Estado francés diciendo que está bien o que está mal, digamos. O sea, ¿quién define qué es la religión? Digamos? ¿Qué secularidad hay ahí cuando el Estado te define cuál es el buen Islam y cuál es el mal Islam? Por eso digo, la tensión esa yo creo que es una tensión histórica que tiene que ver con circunstancias históricas, y en ese sentido, cuando el ideal de la ilustración francesa, de los ilustrados argentinos, de una intelectualidad argentina era menos religión, mejor sociedad, el hecho es que hay mucha religión todavía hoy en Argentina. O sea, la práctica religiosa sigue siendo alta, la presencia de los religiosos en el espacio público sigue siendo alta, y no solamente en las manifestaciones contra el aborto, pero también a los costados de la ruta, en la vida diaria, en la asistencia social, en la espiritualidad que vos decís de la gente, en los tatuajes, prender velas, en pensar que Dios nos tiene que ayudar en esto de la pandemia. O sea, lo religioso está ahí presente. Ahora, no es la religión que los obispos o los curas queremos, no es la religión que los pastores esperan, digamos, ¿no? La gente mezcla la religión. Muchísimos católicos que rezan con devocionales pentecostales,
muchísimos pentecostales que siguen rezándole a la Virgen y a los santos, muchísimos católicos que tienen un San la Muerte en el altar, que alguien lo puso, pero no se animan a sacarlo, digamos, de ahí, y ya quedó ahí el San la Muerte, entonces aparece metido en el altar familiar también. Católicos que hacen rituales de sanación o de limpieza de la casa con chamanes. Esa mezcla aparece constantemente y la persona no tiene problemas en mezclarlo. Yo diría acá varias cosas. Primero, que no hay religión pura. O sea, el árbol de Navidad no es católico. Papá Noel no está en el Evangelio. Todas las religiones van incorporando tradiciones y van mezclando tradiciones, y el catolicismo que tenemos nosotros está mucho más cerca del siglo XIX europeo que del judaísmo del siglo I en Palestina, digamos. Aparece como, Gerardo, aparece como el lenguaje de la iglesia en latín, que lo que sabemos del latín son dos cosas: que Jesús no lo hablaba y que los que mataron a Jesús sí lo hablaban, digamos, ¿no? Y aparece el latín como el lenguaje del catolicismo. Eso es una construcción, es una mezcla de cosas, digamos, ¿no? Entonces, la religión siempre ha mezclado y asumido y ha tenido cosas que vienen de distintas tradiciones. Entonces, yo diría primero reconocer este hecho y tomar lo que la gente hace, no como que esté bien o que esté mal, es lo que la gente hace, digamos, ¿no? Es la cultura de lo que pasa hoy. El tatuaje, yo estuve trabajando en algunos de los descubrimientos, cómo el tatuaje transmite algo religioso. No necesariamente el tatuaje tiene que ser un tatuaje religioso, pero detrás de los tatuajes, historias de las personas que tienen que ver con experiencias fundantes en su vida. Vos me decías lo pastoral. Yo no sé si no intentaría preguntarle a un grupo de jóvenes en la parroquia, decir, hablemos de tatuajes, digamos. ¿Qué tatuajes tienen y por qué se los hicieron? Y ver qué sale ahí, digamos, ¿no? Y yo creo que hay mucho que tiene que ver con experiencias fundantes. El tatuaje, me extiendo en esto como una gran pie de página, pero el tatuaje es algo que demora 2 años, en promedio entre 1 año y medio y 2 años en definirse. O sea, la persona que tiene 2 años de proceso, hay un discernimiento. El tatuaje duele. Por más que te lo digan que no, duele más o menos, duele. Hay ascetismo. Y el tatuaje es para toda la vida. Uno se lo puede borrar, pero se lo hace pensando en toda la vida. Hay un compromiso, digamos, ¿no? Tanto como la religión. Asceticismo, discernimiento, compromiso. El tatuaje sirve para contar tu historia. O sea, la gente te empieza a contar, cuando le preguntas sobre los tatuajes, te empieza elementos que uno usa cuando habla de su religión, digamos, o de eventos religiosos. Entonces, ¿todo tatuaje religioso? No. Hay tatuajes que no tienen nada que ver con la religión, son puramente estéticos. Hay tatuajes que la gente se arrepiente de tener. Pero en una de esas, en vez de preguntarle a alguien si va a misa, la pregunta puede ser, contame sobre el tatuaje, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si querés, lo pastoral cambia. Con el caso, por ejemplo, del judaísmo, es muy interesante. El judaísmo prohíbe, igual que el protestantismo, prohíbe los tatuajes por el hecho de la imagen, ¿no? de replicar la imagen de Dios. Entonces el judaísmo ha tenido durante mucho tiempo esta tradición de la prohibición del tatuaje. Sabemos que en Auschwitz se tatúan a los judíos con el número de prisionero como una forma de humillación, de la marca de la esclavitud, básicamente, digamos, ¿no? de la propiedad. Mucha gente con tatuajes de Auschwitz, personas que hoy tienen 80, 90 años, se están muriendo. Los nietos se están haciendo el mismo tatuaje para no olvidar. Estos nietos, claro, desde la ortodoxia judía sería un problema porque se hacen un tatuaje que está prohibido, pero recuperan la memoria del judaísmo, que es algo que está fomentado. Entonces, en esta práctica que hacen los centennial judíos, están a la vez desafiando y asumiendo las raíces del judaísmo, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos, prácticas, como el tatuaje, por ejemplo, que se podrían asociar más a lo que vos decías, los santuarios. Hay una periodicidad, es una vez en la vida, pero es una vez en la vida que te marcó para siempre, digamos, ¿no? Y la marca la llevas en el cuerpo, que puede tener que ver con eso. Había tatuajes en la tradición cristiana, en la iglesia de Loreto, los peregrinos que iban a Loreto se tatuaron hasta el siglo XIX, volvían con marcas en el cuerpo por eso. Yo lo que diría es que yo creo que hay como una de las consecuencias o una de las cosas que a mí me interesa y por eso te agradezco esta oportunidad es
es que yo creo que desde el actor religioso necesitamos entender mejor lo que es la religión. O sea, la religión no es solamente el catolicismo, o la teología no es la única disciplina para entender lo religioso, digamos. ¿No? La religión es una realidad humana muy compleja, muy rica, eh, eh, que de alguna manera resume a veces la vida social, digamos, ¿no? Que es una forma de entrar a la cultura de un pueblo, a una tradición. Y la teología es una manera de analizar eso, pero la foto sigue siendo mucho más grande. La teología es una mirada de la foto, y no sé si mejor o peor, es una mirada de la foto. Pero hay otra forma de entender la foto, de preguntarse de cómo la foto se compone, de dónde la foto se saca, que creo que tiene que ver con esto de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Vos sabés que hablabas de espiritualidad, o que la gente distingue entre religión y espiritualidad, que esto cada vez más se da. Yo añadiría también mística, es decir, se habla mucho de Ujú. espiritualidad y de mística, y esto es como algo como muy, muy movilizador cada vez más, que a su vez es algo aparentemente intangible, ¿no es cierto? Porque es una experiencia muy interior, muy difícil de registrar de algún modo midiendo, ¿no? Y se asocia al tema del imaginario también, ¿no? Es decir, yo creo que la espiritualidad también se hace religiosa de algún modo, o expresa la religión a través del imaginario, que tiene connotaciones afectivas. Yo creo que Ujú. justamente esta violencia de lo religioso, que por ejemplo vos has constatado, digamos, un poco en los estudios sobre Argentina, pero también hacía referencia a España, ¿no es cierto? ¿Se cree o no se cree? Justamente me da la impresión por una falta de trabajo del aspecto del imaginario, es decir, de esta connotación como más cordial o afectiva de las cosas, ¿no es cierto? También de lo religioso. En este sentido me parece sumamente interesante esto de registrar, a través un poco de tu investigación, pero también interpretar, ¿no? Es decir, dar sentido. El sentido que, como vos decías de los tatuajes, la gente le asigna, da que pensar, da que hablar también, ¿no es cierto? Da un sentido que se le asigna, que se descubre, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parecía muy interesante. Yo he trabajado mucho con las expresiones artístico-culturales, es decir, bueno, ¿por qué una película, un libro, un tema musical se hace popular en un determinado contexto, en una determinada época? ¿No es cierto? Evidentemente, si algo es muy popular, uno tiene que acercarse. Yo, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en una película Ujú. tipo Joker, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de Ujú. cosas y es sorprendente cuando uno se acerca y trata de interpretar, de analizar lo que hay ahí detrás, diferentes alternativas. Evidentemente, a mí me interesa hacerlo finalmente desde una perspectiva teológica, pero eso incluye muchas hermenéuticas. En este sentido, me parece sumamente interesante el abordaje que se hace, sobre todo en los países anglo, ¿no es cierto?, de culture and religion, es decir, ver como juntos esos dos temas, ¿no es cierto? Es decir, lo religioso como una dimensión de lo cultural, porque entonces uno tiene como más libertad también interpretativa, ¿no es cierto? Me parece como que rigidiza menos Ujú. que si uno lo hace desde una teología dogmática, de algún modo confesional, en donde ese margen ya se va como perdiendo, ¿no? Y también es cierto, esto lo hacía notar en el diálogo Roberto Di Stefano, a quien vos también citás, que también el Estado puede Sí. convertirse en religioso, el Estado secularista, cuando hace de lo religioso una religión, es decir, sería una religión de signo negativo, ¿no? Un secularismo, una secularización o un secularismo militante tendría esas connotaciones, que creo que es un poco lo que pasa en Francia, que todavía no acaban de encontrarle un poco la vuelta al asunto, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo, Correcto. también uno podría decir que el Estado está imponiendo su religión de algún modo y gente más sensible o sensible de otra manera, como vos decís, por ejemplo, en el caso del Islam, reacciona violentamente frente a esto, es decir, porque siente que el Estado lo invade, digamos, ¿no? Es decir, que el Estado invade su ámbito privado, que es justamente lo que dio Ujú. origen al Estado público, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿no es cierto? Que el Estado no
afecte mi libertad personal, ¿no es cierto? Bien, a mí se me ocurrían estas cosas. De mi parte, yo ya te agradezco muchísimo esta presentación, esto que nos has compartido. Te comento que después voy a enlazar tus artículos en Academia, tu perfil en Academia al pie del video, ¿no es cierto? Que ahí hay muchos elementos, muchos materiales, varios de esos artículos fueron los que yo leí. Y también si después me pasás algún enlace a tu libro, que no sé si lo pudiste mostrar, si tenés alguno para mostrar ahí, si no también lo podemos después enlazar al pie del Mira, video. Bien. Y bueno, ya te acá te dejo lo... como para que vos acá mismo lo- cierres un poco este diálogo, ¿no es cierto? Respondiendo un poco a lo que recién te planteaba o observaba, pero también lo que vos quieras decir como para cerrar este conversatorio que ha sido tan rico con tantos elementos como para volver a escuchar. Dale, muchas gracias Gerardo. Mira, acá estoy compartiendo las dos portadas de los libros. Este es un trabajo comunitario que hicimos, o sea, de colectivo, de investigadores, de todos los investigadores que participamos en las 3 ciudades. Y este es un trabajo mío. Este libro recién acaba de salir. Yo sí lo tengo acá, me lo traje ahora que estuve en Córdoba. Ambos son de la EDUC. La religión como experiencia cotidiana es uno y una modernidad encantada es el otro, la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Em, yo lo que te diría, yo creo que acá de lo que vos planteás, y hay que terminarlo, sí, este diálogo en algún momento, si no nos vamos a pasar horas conversando acá, pero yo creo que esta es la perspectiva de la sociología que estudia la religión como parte de la cultura. Yo no niego, y a ver, otra vez, soy jesuita, soy cura, no niego que la religión tiene algo de lo trascendente, pero sí digo que es el trabajo del sociólogo es estudiar la religión como una construcción cultural. No es que la religión sea solamente una construcción cultural, pero hay elementos de la religión que son actividad humana, digamos. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es la parte de la actividad humana que aparece ahí en la... Y en ese sentido, sí, yo digo, la religión, yo la entiendo como una relación humana con un poder sobrehumano, digamos. Entonces, ¿por qué es una relación humana? Aparece el sexo, aparece el cuerpo, aparece la materialidad, aparecen los objetos, aparecen los afectos y aparecen las emociones. Pero esa es una relación, y como es una relación, cambia, se modifica, va y viene, mejora, empeora, como cualquier otra relación humana, y el término de la relación es algo suprahumano. Yo no tengo una mejor palabra para definirlo, porque no necesariamente es Dios, a veces son los muertos de uno, digamos, ¿no? La gente que ha fallecido, que no son divinidades. Mi viejo, mi abuela, un vecino, un compañero jesuita. Los hijos, almas de los ancestros. O sea, hay algo que va más allá, que no es necesariamente, no es solamente Dios, que no es solamente la divinidad en ese sentido, pero con lo cual yo puedo tener una relación, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué me queda de todo este trabajo? Yo diría que esto que vos decís de parte de la cultura, exacto, parte de la cultura, una parte de la cultura conectada con esto sobrehumano, digamos, eh, que no es trascendente porque lo experimento en la inmanencia, que no es supraempírico porque lo experimento, porque lo siento, porque me da calor, porque me da frío, porque me emociona, porque lo palpo, digamos, ¿no? No es algo que está en el más allá, sino que lo experimento en este acá cotidiano de todos los días. Entonces, en ese sentido, por esto de una realidad suprahumana, porque sí, no es exactamente yo, pero tampoco es la divinidad, digamos, no sé cómo llamarlo de otra manera. Pero sí, yo creo que esto de trabajar la religión como un aspecto humano, como una parte humana, nos ayuda a desnaturalizar ciertas cosas que no tienen que ver con Dios, que tienen que ver con creaciones nuestras. Y también del otro lado, lo que vos decís, bueno, pero así también el Estado, el plan político, un programa social, no es divino, digamos, ¿no? Ni el programa teológico de una derecha restauracionista, ni el programa secular del laicismo del siglo XIX. Eso no es necesariamente el Estado, digamos. Yo creo que uno puede decir, bueno, estas también son construcciones humanas, ¿no? que fueron creadas en ciertas condiciones y con ciertos diálogos. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero que esto sirva. Sabes que me quedé pensando que si no hacemos ese trabajo serio, sociológico, interpretativo,
de estas realidades a las que las personas le asignan valor, sentido, ¿no es cierto? Tampoco vamos a estar en condiciones, desde una perspectiva teológico-pastoral, de leer lo teologal implícito en todo eso. Es decir, vamos a hacer una interpretación distorsiva, no inculturada, y por lo tanto siempre insuficiente para una sana pastoral, para una sana evangelización, una evangelización consistente. Muchas gracias, Gustavo, por este tiempo, por haber podido compartir así en tan poco espacio el fruto de tantos años de investigación, de reflexión, de trabajo. Yo me imagino que el trabajo del sociólogo es bastante ingrato en ese sentido. Hay que trabajar muchísimo para sacar algunas conclusiones. En teología generalmente podemos hablar enseguida, rápido, de mucho, sin chequear tantas cosas, pero claro, el sociólogo tiene que hacer muy prolijas las cosas, los números muy prolijos, todos los Excel, para poder decir 2 o 3 observaciones. Así es. Muchas así gracias. Es bastante más ingrato, pero bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.